Este es el tercer mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en esta ocasión voy a hablar de la segunda de estas iglesias al cual el Señor Jesucristo le da un mensaje. Y encontramos precisamente en Apocalipsis 2 y 3 que Jesús le da un mensaje a cada una de estas 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y a cada una de estas iglesias, el Señor, después de presentarse a ellas, las alaba, las reprende, les da sus recomendaciones y les da promesas a los vencedores. Pero es muy interesante e importante notar que en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, el Señor está dando un especial énfasis de bendición para todo aquel que lee, oye y guarda las palabras de la profecía de este libro o del Apocalipsis. Entonces, estos mensajes a estas 7 iglesias son aplicables para cada uno de nosotros, para cada creyente, para cada iglesia, aún en nuestro tiempo. Y queremos ver estos mensajes desde un punto de vista muy práctico y buscar en ellos una aplicación práctica para nosotros como creyentes. Es decir, aprender de lo que el Señor le alaba a estas iglesias para que nosotros seamos alabados por el Señor también. Aprender de lo que el Señor les reprende para que evitemos esas cosas y no seamos reprendidos por el Señor. Igualmente aprender de lo que el Señor les recomienda y de las promesas para los vencedores. Así que entrando ya de lleno al mensaje a esta segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, tenemos que la iglesia de Esmirna estaba en la ciudad de Esmirna. Y la ciudad de Esmirna era una colonia griega muy antigua. Esta fue destruida tiempo atrás por los habitantes de Lidia, aproximadamente por el siglo VII antes de Cristo. Y por varios siglos Esmirna estuvo en ruinas, estuvo asolada, prácticamente dejó de existir hasta que fue reconstruida por el siglo III antes de Cristo por Lisímaco, quien fue uno de los generales de Alejandro el Grande. Después de ser reconstruida, fue tenida como una ciudad muy famosa e importante por su belleza dentro del Imperio Romano. Si vamos al significado de Esmirna, es muy significativo realmente. La palabra Esmirna viene de mirra, y mirra significa sufriente. Nos habla de sufriente, en particular nos habla de muerte. Debemos recordar que la mirra se usaba en el Medio Oriente para embalsamar a los muertos. Es más, Jesús mismo fue embalsamado con mirra y aloes, como nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 39 y 40. Así que Esmirna nos habla de sufriente, nos habla de muerte y aún nos habla de amargura o experiencias amargas. Y esto era lo que vivían precisamente los creyentes de esta iglesia en Esmirna. Aunque los cristianos vivían en una ciudad muy próspera, una ciudad muy bella y próspera, eran discriminados y eran muy pobres, padeciendo gran persecución, padeciendo gran sufrimiento. Y este es uno de los aspectos más sobresalientes de esta iglesia,
que era una iglesia que padecía. Era una iglesia que experimentó el sufrimiento, que experimentó la tribulación. También es interesante que a esta iglesia el Señor no la reprende por ningún área, en ningún sentido. Así que vamos a ver el texto bíblico, ya después de haber puesto estos cimientos de algunos datos interesantes de Esmirna. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, tenemos: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. Como se presentó el Señor Jesús al apóstol Juan en el capítulo 1, el primero y el postrero, el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero también se presenta como el mismo que estuvo muerto y ahora vivía. El que estuvo muerto y vivió y vive. Amén. Y esto de alguna manera también venía a describir a la ciudad de Esmirna. Esto era representativo también de Esmirna. Pues Esmirna, como decíamos, fue una ciudad que fue destruida, que dejó de ser, que dejó de existir, que, por así decirlo, murió. Estuvo extinta, reducida a ruinas, pero que había revivido, que vivía de nuevo. De alguna manera con esto el Señor se está identificando con ellos. Así que entrando a los puntos que el Señor alaba de esta iglesia, en Apocalipsis 2:9 tenemos: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Les dice el Señor: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. De hecho, esta frase de yo conozco tus obras se repite en 6 de las 7 iglesias del Apocalipsis, salvo Sardis. Aunque a Sardis el Señor le dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, con esto está mostrando que también conocía sus obras, sin embargo, no eran dignas de alabanza, en el caso de Sardis. Y esto es algo que debemos comprender muy bien, que Dios conoce todas nuestras obras. Dios conoce todas nuestras obras. Por muy bien que nosotros nos podamos esconder, por muy bien que nosotros disimulemos, las encubramos, aunque nadie más se haya dado cuenta, aunque no lo noten nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa, aunque no lo note el maestro, no lo note el jefe, aunque no lo note, claro, cuando me refería a nuestro esposo, por favor, hablando de mujeres, nadie más se haya dado cuenta, Dios ha visto y lo sabe todo. Lo sabe todo de nosotros, bueno o malo. Él conoce todas nuestras obras, todo lo que hacemos. Y llegado el tiempo, pagará a cada uno conforme a sus obras. En Eclesiastés 12:14 tenemos: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es, Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta. No podremos escondernos del Señor en ninguna manera. Todas nuestras obras, Él las conoce. Buenas o malas. Por muy bien que las queramos esconder, Él las conoce todas y todas saldrán a la luz cuando Él tenga que juzgar. En Mateo capítulo 16, 27, nuevamente lo tenemos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo viene. Cristo volverá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a los hombres conforme a sus obras. En Apocalipsis 22, 12 se confirma. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que si nuestras obras son buenas y sentimos que nadie las ve, que nadie las aprecia, que nadie las valora, que nadie las toma en cuenta, debemos animarnos. El Señor todo lo ha visto. El Señor todo lo ha visto. El Señor conoce muy bien todas nuestras obras. Y Él nos va a recompensar. Pero igualmente, Él conoce muy bien nuestras malas obras. Sí, en lo escondido, en lo oscuro. Hacemos malas obras pensando que nadie nos va a ver, que nadie lo notó. Deberíamos llenarnos de temor, porque Dios lo ha visto todo. Él conoce todas nuestras obras y Él va a recompensar. Él va a pagar a cada persona de acuerdo a sus obras, a su vida, a su obrar. Entonces, siguiendo en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, la primera parte es, yo conozco tus obras. Ya lo vimos, ya lo vimos. Muchas personas sienten que nadie valora lo que hacen, que nadie mira lo que hacen, que nadie aprecia lo que hacen. Pero Dios sí lo valora, lo aprecia y nos recompensará con ello, por ello. Ahora, la siguiente frase es, yo conozco tus obras y tu tribulación. Conozco tu tribulación. Conozco tu tribulación. Y recordemos, esta palabra era para los creyentes de Esmirna, pero es aplicable también a nosotros. ¿Y qué nos está diciendo el Señor con esto? Que Él conoce nuestra tribulación. Él tiene conocimiento de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que estamos sufriendo. ¿Estás sufriendo en este momento? ¿Estás padeciendo en este momento? ¿Estás siendo angustiado en este momento? Debes saber una cosa, Dios lo conoce. Y qué grande consuelo es darnos cuenta o saber que el Señor conoce muy bien nuestras pruebas. Y como dice la Escritura, Él es angustiado en nuestras angustias junto con nosotros. Vamos a ver en Isaías capítulo 63, verso número 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días
de la antigüedad. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Debemos saber que nuestro Dios conoce nuestra tribulación, nuestro dolor, nuestra angustia, y debemos saber una cosa: si tú eres su hijo, si tú eres su hija, Él no es insensible al dolor que estés pasando. Él no es insensible. Él no es como aquellas enfermeras, digo, no todas. No es como aquellas enfermeras de esos servicios sociales gratuitos que hacen su trabajo, que tal vez están canalizando y no le agarran a la vena y ¡ay, me duele! Y casi te dicen, cállate, yo estoy haciendo mi trabajo. Y que son insensibles al dolor ajeno. Que las personas están con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y son completamente insensibles, frías, mecánicas. No. Nuestro Dios no es así. Al vernos sufrir, no es al ver que estamos padeciendo. Dice la Escritura que en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Y de la misma manera con nosotros, si somos sus hijos, Él se angustia en nuestras angustias. Como nos dice en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. El Señor se compadece de nuestras debilidades. El Señor se angustia con nosotros en nuestra tribulación, en nuestro dolor. Pero aún así, hay veces que Él lo tiene que permitir para nuestro bien. Le duele, pero por cuanto lo necesitamos, hay veces que el Señor tiene que permitir esa angustia, esa tribulación, ese dolor en nuestras vidas. Pero no es insensible. Es como el padre. Es como el padre que ve a su hijo que tal vez se cayó mientras andaba en la bicicleta y se raspó la rodilla y se la llenó y se raspó fuertemente la rodilla y se la llenó de lodo y suciedad. Y el padre, con todo el dolor de su corazón, tiene que agarrar una gasa o tiene que agarrar algo para limpiarle la herida a su hijo y curarlo. Y su hijo está gritando y llorando. Y el padre lo tiene que agarrar fuertemente para que no se mueva. Y le tiene que lavar esa herida. Y el hijo está dando de gritos y le duele. Y al padre también le duele. Al padre también le duele ver a su hijo sufrir de esa manera y ver la sangre en su hijo y que le está doliendo. Pero tiene que hacerlo para evitarle un dolor mayor, para evitarle un daño mayor. Y es en medio de la tribulación que el Señor nos lleva a buscarlo, que el Señor nos lleva a clamar a Él, a encontrarnos con Él de maneras más profundas, debemos comprender. En Isaías 26:16 tenemos las siguientes palabras. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. El hombre necesita buscar a Dios. El hombre necesita a Dios.
necesita clamar a Dios, necesita volverse al Señor. Y hay veces que Dios tiene que enviar tribulación y angustia al hombre para que el hombre se acerque a Él, para que el hombre se vuelva a Él. Hay veces que Dios tiene que castigar al hombre. Hay personas que dicen, no, Dios no castiga. Oh, ¿cómo no? Claro que Dios castiga. Es más, Hebreo nos dice que Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y si no reciben el castigo, no son hijos, son bastardos. Tú sabrás si quieres ser castigado o no por Dios. Porque si no eres castigado, entonces Dios te trata como un bastardo. Entonces dice aquí la palabra que Dios envía tribulación para que lo busquemos, para que veamos cuánto lo necesitamos, para que clamemos a Él, para que nos acerquemos a Él. En 2 Corintios 4, 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Esta leve tribulación momentánea, ¿estamos siendo tribulados? ¿Estamos siendo angustiados? ¿Estamos padeciendo algún dolor en este tiempo como hijos de Dios? Mira, no lo veas como una maldición. Y aun cuando fuera maldición, nuestro Dios es tan maravilloso y bueno y amoroso que Él convierte la maldición en bendición porque Él nos ama. Pero aquí nos dice, esta leve tribulación, solo por un momento, es momentánea. Y tú podrías decir, ¿pero qué tiene de leve? Esto me está doliendo. Bueno, si la comparamos con lo que Jesús tuvo que sufrir por nosotros, creo que sí es leve. Con lo que Jesús padeció por nosotros para salvarnos, creo que sí es leve lo que estemos pasando. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un buen fruto, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación momentánea que estemos pasando, hace una obra eterna en nosotros. La tribulación, el padecimiento, son nuestros siervos. Hacen una obra maravillosa en nuestras vidas, una obra eterna. Producen cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que como dice el verso 18, no veamos tanto la tribulación. Las cosas que se ven, que son temporales, sino que veamos lo que no se ve, lo que es eterno. No veamos tanto la tribulación que estamos pasando, veamos lo que Dios está haciendo por medio de ella. En Proverbios capítulo 12, versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Aleluya. El justo saldrá de la tribulación. Una maravillosa promesa del Señor la tenemos en Juan 16, 33. Pero esta maravillosa promesa tiene dos partes. Es una promesa en dos. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa del Señor. En el mundo tendremos aflicción. En el original es tribulación. Esa es la primera
Parte de la promesa, la segunda parte, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que el cristiano no tiene por qué sufrir. ¿Quién sabe dónde inventaron eso? El Señor promete que tendremos que padecer. Pero el Señor también nos promete sacarnos de la tribulación en victoria. Debemos recordar, el Señor no lleva a sus redimidos, a sus hijos, a tiempos de oscuridad, a manera de cavernas, de cuevas profundas, donde nos perdamos y ahí muramos. El Señor lleva a sus redimidos, a sus hijos, a sus escogidos, sí, a momentos de oscuridad, a manera de túneles que tienen una entrada, pero tienen una salida. El justo saldrá de la tribulación. El Señor nos lleva por momentos de oscuridad a manera de túneles. Y sorpréndete. Y nos saca de esos momentos de oscuridad enriquecidos y bendecidos. En Isaías 45:3 la palabra de Dios nos dice que el Señor nos lleva a momentos de oscuridad. Y ahí en esos momentos de oscuridad nos da los tesoros escondidos de las tinieblas, como vemos en Isaías 45:3 en otra versión. Los tesoros escondidos de las tinieblas. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor nos promete ciertamente que Él va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, aún en momentos de tribulación. El Señor nos promete que Él nos va a sacar de la tribulación. El Señor nos promete que Él nos va a consolar en los momentos de tribulación. Y que después de salir de esos momentos de tribulación, nosotros vamos a poder consolar a otros con la consolación con que fuimos consolados por Dios. Así que no estamos solos en la tribulación. Él conoce nuestra tribulación y nos consuela en ella si lo buscamos. Como ya vimos en Isaías 26:16, en la tribulación te buscaron y saldremos de ella en victoria si le buscamos, si nos refugiamos en Él. El justo saldrá de la tribulación, como ya vimos en Proverbios 12:13. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya, qué maravillosa es la palabra de Dios. Por eso Pablo nos dice que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué maravilloso es ver
sentir, experimentar que aunque pasemos por circunstancias difíciles, incómodas, por tribulación, por angustia, por padecimiento, el Señor tiene cuidado de nosotros y podemos poner nuestras ansiedades, nuestras angustias, aquello que nos tiene en ansiedad delante de Él, y Él trae alivio a nuestro corazón. Volviendo a Apocalipsis 2:9, el siguiente punto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los creyentes de la iglesia de Esmirna eran en su mayoría gente muy pobre, como ya dijimos. Aun cuando Esmirna era una ciudad próspera, pero los creyentes eran menospreciados, eran perseguidos. Eran muy pobres en lo natural, pero en lo espiritual eran ricos. Poseían las riquezas verdaderas y duraderas de la gracia de Dios. En Proverbios capítulo 8, versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Las riquezas y la honra, dice el Señor, están conmigo. Las verdaderas riquezas las encontramos solo en Dios. Riquezas duraderas, riquezas eternas, riquezas que permanecen, riquezas que no se terminan. En Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. En otra versión bíblica, en la Nueva Versión Internacional, dice: hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. El Señor le dijo a esta iglesia de Esmirna: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Como dice aquí, hay quien aparenta ser pobre, pero todos lo tienen. Hay muchas personas que pudieran ser ricos en dinero, posesiones, propiedades, carros, negocios, pero son miserables. Viven como miserables. Mueren como miserables. Viven una vida de pura conveniencia. Todos los supuestos amigos que tienen son de conveniencia. Viven una vida de vanidad, de apariencia, mucha hipocresía. En cambio, hay otros que parecen pobres, que parecen no tener nada, pero tienen muchas riquezas espirituales, riquezas eternas, La tribulación trae un eterno peso de gloria. Si vemos las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. Miren, la tribulación, por lo que pasaban los de Esmirna, los enriquecieron. Les trajeron tesoros espirituales, tesoros eternos, los tesoros de las tinieblas. La tribulación momentánea que produce un eterno peso de gloria. Cosas que no se ven y que son eternas. La iglesia de Esmirna era una iglesia que tenía las mismas riquezas que prefirió también Moisés, de quien se escribe en Hebreos capítulo 11, verso 26.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Estas eran las riquezas de los de Esmirna. Unas riquezas mayores, eternas, duraderas, que vienen con el vituperio de Cristo, con la tribulación. Unas riquezas mayores que los tesoros de los egipcios, que los tesoros que este mundo nos pueda ofrecer. Habían acumulado grandes tesoros en el cielo, como nos dice Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. No nos hagamos tesoros en la tierra. Los tesoros en la tierra, la polilla y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan, pero los tesoros en el cielo, no hay polilla, ni orín, ni ladrones. Los ladrones no entran al cielo. Hagamos tesoros en el cielo. La iglesia de Esmirna esos tesoros buscó. Volviendo a Apocalipsis 2:9, el siguiente punto que el Señor alaba. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia de los que se decían judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. En otra versión bíblica, esa frase, en la Biblia al día, dice: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. En Esmirna había muchos falsos hermanos también. Alegaban ser judíos o creyentes, pero no eran auténticos. Como lo que dice Pablo en Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tenemos aquí, esta iglesia de Esmirna, aparte de todo, era calumniada por personas que se decían judíos, que se decían creyentes y no lo eran, sino eran una sinagoga de Satanás. Y Pablo nos está diciendo que no es judío el que lo es exteriormente, el que pueda demostrar su linaje o su genealogía, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el verdadero judío ante Dios ahora es el que lo es en lo interior, la circuncisión, la del corazón. Estos tal vez sí eran circuncisos de carne, pero eran incircuncisos de corazón. No eran verdaderos, no eran genuinos miembros de la iglesia de Cristo, sino eran como una falsificación de la verdadera iglesia. Pablo también habla del peligro que él experimentaba entre falsos hermanos, de los peligros que él enfrentaba constantemente con falsos hermanos. En 2 Corintios 11:26, en Gálatas 2:4. Por eso es que hay que tomar en cuenta lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3, 16 y 17.
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La iglesia de Esmirna pasó por esto. Y nosotros también podemos pasar por lo mismo. Y si así sucede, debemos asegurarnos de una cosa: que si murmuran de nosotros, que si nos calumnian, que si hablan mal de nosotros, que sea injustamente. Que sea injustamente. Que sea haciendo el bien. Que nosotros tengamos una buena conciencia delante de Dios, que si nos calumnian y murmuran de nosotros, no sean cosas ciertas, sea falsamente. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Cuando los calumnien, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Así que, gloria a Dios, si somos calumniados injustamente. Hace años, yo recuerdo muy bien, llegó un hermano de la iglesia que Dios me permite pastorear conmigo, ya tiene varios años. Y me dijo: pastor, están hablando de nosotros, los de una iglesia. Están diciendo que somos una iglesia de homosexuales y lesbianas. Yo me reí. Me dice: ¿qué vamos a hacer? Le dije: nada. ¿Cómo? Hay que defendernos, hay que callarles la boca. Le digo: no vamos a hacer eso. Bueno, lo que vamos a hacer es gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Como dice Jesús, somos bienaventurados si hablan mal de nosotros mintiendo. Gloria a Dios. El hermano entendió el mensaje. Si hablan de nosotros, que no sea por iniquidad o con nuestra o con razón. Pero aún hay más. En Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor le habla a esta iglesia de Esmirna, les habla a estos creyentes y les dice que no teman en ninguna manera las cosas que todavía tenían que padecer. Pues aún les faltaba. Aún les venía más tiempo de prueba y tribulación. Todo lo cual, repetimos, hace una obra eterna en nuestras vidas. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor les dice a esta iglesia de Esmirna: no temas, porque no se ha acabado. Todavía van a ser aún más probados. Todavía vienen más pruebas sobre ustedes.
Todavía tendrán más tribulación, pero sean fieles hasta la muerte, que yo les daré la corona de la vida. Santiago nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, paciencia, constancia. Y a final de cuentas es para que esto va a provocar que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Esto completa la obra de Dios en nuestra vida. Y les dice el Señor, tendréis tribulación por 10 días. El número 10 nos habla de pruebas, como encontramos en Daniel 1, del 12 al 14. En Números 14, 22. Los 10 días de prueba podrían referirse a los 10 periodos específicos de tribulaciones que ha sufrido la iglesia bajo 10 emperadores romanos, desde Nerón hasta Diocleciano, 10 emperadores. Así que Esmirna era una iglesia sufriente. Una iglesia sufriente. Esmirna. Recordemos, le hizo honor a su nombre. ¿Qué significa Esmirna? Mirra, sufriente, amargura, muerte. Recordando que la mirra era el líquido que se usaba en esos días para embalsamar. Así que, y la iglesia de Esmirna fue una iglesia, fue una iglesia de mártires, donde hubo muchos mártires. Hasta el renombrado mártir Policarpo. Él fue el obispo de Esmirna. Cuando lo arrestaron, le ofrecieron la libertad a cambio de maldecir a Cristo. Él contestó, he servido a Cristo por 86 años y Él solo me ha hecho bien. ¿Cómo entonces podría yo maldecir a mi Señor, a mi Salvador, a mi Rey, que tanto bien me ha hecho? Entonces lo tomaron y lo quemaron en la hoguera. La mirra espiritualmente también nos puede hablar del fruto de la mansedumbre. Si comparamos las 9 especias en Cantares 4, 12 al 14, con Gálatas 5, 22 al 23, donde encontramos los 9 frutos del Espíritu, y las comparamos, vamos a encontrar que la mirra corresponde al fruto de la mansedumbre. Esta iglesia que estaba pasando por tribulación estaba produciendo el hermoso fruto del Espíritu de la mansedumbre. La tribulación, si es tomada con la actitud correcta, nos transforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy manso y humilde. Cuando somos atribulados, cuando somos probados, vamos a salir amargados o amansados. El propósito de Dios es que salgamos amansados y mejorados, no amargados. Entonces el Señor le dice al final del verso 10, siempre en Apocalipsis capítulo 2, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor les exhortó a estos creyentes a ser fieles hasta la muerte. Debemos recordar que el camino de Dios es el que empieza bien,
el que persevera bien y el que termina bien. Yo he visto en varios años de ministerio, en 27 años que he estado en el ministerio, he podido ver a muchos, cientos de creyentes empezar bien. Quizá más de 1000. Empezar bien. Empezar bien y que hasta uno hemos dicho, este sí va a servir a Dios, este sí va a ser un gran siervo de Dios, este sí va a hacer mucho para Dios. ¿Y qué sucede? Solo quedó con que empezó bien. No perseveró. Bien dijo Jesús, muchos son los llamados, pocos los escogidos y menos son los fieles. Por esto Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y de hecho la tribulación, como leímos en Santiago, precisamente la tribulación, la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Esa palabra paciencia ahí significa perseverancia. En el griego es hupomoné. ¿Qué significa resistencia? Aguante alegre, constancia, perseverancia, perseverar. La tribulación nos mantiene perseverantes en el Señor si tomamos la actitud correcta. La recompensa de esto es la corona de la vida, como nos dice Santiago. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Recibirá la corona de vida. Lo mismo que el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2:10 tendréis tribulación, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, por cierto, aquí la palabra tentación en griego es peirasmos. ¿Qué significa poner a prueba? Así que soportar las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que le aman, los que aman al Señor, resisten la tribulación, la prueba. Resistir la prueba, la tribulación, es una manera de demostrarle al Señor nuestro amor a Él. Aquel que le ama resiste la prueba, soporta la tribulación. El que lo ama soporta. Tanto Dios nos amó que dio la vida de su Hijo, y su Hijo tanto nos amó que sufrió por nosotros. El que lo ama soporta. El que no le ama, el que no ama al Señor, está por lo que obtenga del Señor, nada más por ver qué obtiene, qué recibe, solo por las bendiciones. El que no ama a Dios y solamente está por la conveniencia, cuando viene la prueba, la tribulación, vámonos. Pero el que lo ama soporta la prueba, soporta la tribulación.
y después de soportarla, recibirá la corona de la vida. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Será arrojado al lago de fuego, eternamente separados de Dios. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. La muerte segunda es ser lanzado al lago de fuego, pero aquellos que vencieren, aquellos que perseveren hasta el fin, aún pasando a través de las pruebas, de la tribulación, de la angustia, del sufrimiento, del dolor, serán librados de la segunda muerte. Y no solo serán librados de la segunda muerte, sino que recibirán la corona de la vida. Así que perseveremos y nunca nos rindamos. Perseveremos hasta el fin. Amén. Amén.